El doctor Abel Pérez, médico psiquiatra, con nuestra acostumbrada charla. Doctor, un interesante tema para hoy. Sí, Fabricio. Bueno, buenas tardes a ti y a todos los teleaudientes y televidentes que pueden ver el programa. Fabricio, hoy vamos a estar hablando del trastorno de ansiedad paroxística. El trastorno de ansiedad paroxística es una sugerencia en este programa, considerando que el 95% de los pacientes que estamos viendo por videollamadas y también que asisten a consultas, hoy están padeciendo el trastorno de ansiedad paroxística. El trastorno de ansiedad paroxística es un trastorno muy frecuente, en muchas ocasiones, Fabricio, mal diagnosticado y que además genera mucho sufrimiento a la persona afectada. El trastorno de ansiedad paroxística, la palabra lo dice, es paroxístico porque aparece de manera súbita, aparece de manera brusca sin que el paciente lo pueda llegar a prevenir antes, y entonces cuando aparece el paciente comienza a preocuparse porque cree que algo le puede pasar al punto de poder morir de un ataque cardíaco o poder fallecer o poder volverse loco, poder perder la razón. Ahora, ¿por qué este tema en estos tiempos? Primero, porque las vivencias que se han tenido con relación a todo lo relacionado con la pandemia y como hemos dicho en otros momentos anteriores, con relación a las informaciones negativas que aparecen constantemente de familiares fallecidos, amigos, los pronósticos acerca de la pandemia, las personas con las preocupaciones relacionadas con el futuro, relacionadas, por ejemplo, en qué va a pasar, por ejemplo, con las clases de los hijos, qué va a suceder, por ejemplo, con el fin de la pandemia, si estamos llegando al pico o no, o si no hemos llegado al pico de contagiados por el coronavirus, está generando que muchos pacientes lleguen a consulta con síntomas físicos que no pueden justificar de dónde provienen. Acuden a las emergencias y en las emergencias en muchas ocasiones le dicen que no tiene nada, que tiene que poner de su parte, y esto desespera y angustia más al paciente. ¿De qué se trata este trastorno? Este trastorno, el paciente se puede presentarse viendo la televisión o conversando, por ejemplo, con alguno de sus familiares o con un amigo, o puede no estar conversando con nadie ni desarrollando una actividad y de pronto comienzan a aparecer síntomas físicos como palpitaciones, taquicardias, pueden aparecer sudoración de las manos, dolor de cabeza, puede aparecer dolor en el pecho, decaimiento, dificultad para comer, pérdida del apetito. Y cuando estos síntomas comienzan a aparecer, por supuesto, los pacientes lo primero que piensan es que en dependencia del área que esté afectada, es de esa especialidad el problema. Entonces, el paciente cuando de pronto está viendo la tele y comienza el corazón a palpitar rápido, lo primero que piensa es que tiene que ir al cardiólogo a una emergencia porque puede morir del corazón. Y cuando llegan allá y le hacen un electrocardiograma y el electrocardiograma da negativo y el cardiólogo dice que todo es negativo, que no tiene nada, entonces esto el paciente lo desespera más. ¿Cómo se establece el trastorno de ansiedad paroxística? Siempre existe una historia de ansiedad en el paciente, pero que muchas veces el paciente no tiene identificada. La mayoría de los pacientes que acuden a consulta, cuando uno le pregunta si ha padecido en algún momento de algún síntomas de lo que está sintiendo en este momento, generalmente te dicen que no. O si no, te dicen que sucedió hace mucho tiempo y creen estos pacientes que ya han sido curados porque no han desarrollado un cuadro tan complejo como el actual, como un trastorno de ansiedad paroxística. Cuando comienzas a profundizar te das cuenta que son personas con una historia de estrés mantenido en el tiempo, que en muchas ocasiones incluso han tenido que estar inmersos en eventos traumáticos importantes y los síntomas simplemente se han reducido o si no se han enmascarado por las características de personalidad. Por ejemplo, hay pacientes que sus características de personalidad solapan los cuadros, matizan los cuadros, y son pacientes que en ocasiones, como son pacientes que tienen la tendencia a ser muy activos en el trabajo, en muchas ocasiones, por ejemplo, a no conversar lo que callan, pero sin embargo, las expresiones que tienen con el resto muchas veces son de irritabilidad, de malestar,
o tienen trastornos del sueño a los cuales no le han prestado mucha atención, de pronto cuando llega una pandemia como esta y todas estas contingencias sociales que se han creado, entonces detona un trastorno de ansiedad paroxística que no es más que la aparición de forma súbita de muchos de estos síntomas físicos a partir de conflictos intrapsíquicos no resueltos. Doctor, es Entonces, decir, que el paciente puede crear este problema o precisamente por el ambiente que se está viviendo se puede llegar a ese trastorno. claro, el ambiente que se está viviendo genera que detone el trastorno, pero antes tiene que haber existido una historia de eventos previos, de síntomas previos, que aunque el paciente no se haya dado cuenta, cuando uno comienza a profundizar, se percata que ha habido dificultades para dormir, que en ocasiones, por ejemplo, ha sentido sensaciones de ahogo. Es muy frecuente que el paciente, por ejemplo, esté conversando con cualquier persona o realizando cualquier actividad y de pronto sienta que no puede respirar, que le falta la respiración o que puede morir asfixiado o atragantado. Cuando el paciente desarrolla estos síntomas, por supuesto, cada vez que se repite un síntoma como este, es una experiencia traumática para el paciente y después comienza a desarrollarse una ansiedad que está descrita como ansiedad anticipatoria. Es una ansiedad que aparece por temor a que se vuelvan a repetir los síntomas. Y ese temor a que se vuelvan a repetir los síntomas es lo que hace que se vuelva a desencadenar un episodio de ansiedad paroxística. Este episodio de ansiedad paroxística también se le denomina trastorno de angustia o se le denomina también trastorno de pánico. ¿Y por qué? Porque el paciente realmente llega a desarrollar un pánico muy grande a poder padecer estos síntomas, sobre todo a poder fallecer. Entonces, es muy importante en estos tiempos, recomendable para las familias que cuando se encuentren con un familiar que tenga uno de estos síntomas y ya vayan a las emergencias o vayan a otros médicos y los médicos identifiquen que orgánicamente no hay nada que justifique los síntomas, es importante pensar en que este paciente tiene un trastorno de ansiedad paroxística o un trastorno de angustia, un trastorno de pánico, que es como se le llama, o sea, como se le denomina en la bibliografía. ¿Por Y qué? que Porque muchos pacientes... tiene que ser Sí, sí, tratado, doctor, porque si no puede aumentar en la persona, esto puede ocasionar otros problemas. claro, sí, puede ocasionar otros problemas y, por ejemplo, hemos visto en estos días y en estas últimas semanas pacientes que han desarrollado trastornos de ansiedad paroxística, pero han sido tan fuertes los síntomas que se han ido agravando y han llegado a desarrollar trastornos psicóticos agudos. Y estos trastornos psicóticos agudos, por ejemplo, son que pacientes que en un momento determinado sentían sensaciones de ahogo, pero que por un tiempo cedía esa sensación de ahogo, después empieza a ser mantenida en el tiempo y el paciente siente que es verdad que no respira. Hay pacientes que sienten que es verdad que no respiran aunque estén conversando con uno. Hay pacientes que creen que es verdad que van a morir de un infarto y que van a morir de un infarto aunque realmente no vayan a morir. ¿Por qué? Porque los electrocardiogramas dan normal, no tienen tampoco dolor en el tórax y sin embargo ellos consideran que sí van a morir y cuando te pones a profundizar ya están haciendo un trastorno psicótico agudo que es un trastorno grave. Entonces, las recomendaciones, ¿cuáles son, Fabricio? Primero, que la familia, cuando los demás médicos digan que no tiene nada, se está refiriendo a que no tiene nada orgánico. O sea, no hay nada biológico dentro de su organismo físicamente que esté justificando estos síntomas. Pero sí aquí hay una afectación psicológica importante que se convierte en síntomas físicos. Entonces, una de las recomendaciones es que no le digan al paciente no tiene nada. No, hay que tratar de buscar una ayuda especializada porque esto hay que intervenirlo con psiquiatría, hay que intervenirlo con psicología y buscar la ayuda adecuada para que el paciente sepa que aunque los síntomas físicos los tiene, pero el origen es psicológico, no es orgánico. Ese es uno en primer lugar. En segundo lugar, que la familia no le diga al paciente tampoco, por ejemplo, tienes que poner de tu parte. Tienes que poner de tu parte. ¿Por qué? Porque esto depende de ti. Tú solo puedes. Yo también he pasado por otras cosas y mira, yo lo he resuelto. Recuerda lo que me pasó y sin embargo ya yo no tengo nada, no necesité medicamentos. Ojo, un trastorno de ansiedad paroxística requiere tratamiento con medicación. Algo importante, Fabricio, existe un estigma muy grande con relación a los psicofármacos. Las personas consideran que tomar psicofármaco es sinónimo
de dependencia farmacológica o de farmacodependencia. Y es importante que la población sepa que la farmacología no ha sido diseñada para ocasionar daños. La farmacología ha sido diseñada para ayudar a los pacientes, por ejemplo, que no pueden controlar los síntomas involuntarios y que le aquejan tanto sufrimiento para que lo puedan mejorar. La farmacodependencia solamente se produce cuando hay un uso indiscriminado de la medicación, cuando el paciente se toma la medicación sin consultar a un médico y se pasa tiempo tomando esta medicación, o también cuando los profesionales a veces emiten o prescriben la medicación pero no existe un seguimiento adecuado. Hay personas que no toman psicofármacos y sin embargo son dependientes del café, son dependientes de la Nutella, de cualquier otro tipo de chocolate, de los dulces, de las colas, y esto no son psicofármacos, pero sí son sustancias psicoactivas, o sea, que actúan en el sistema nervioso modificando los pensamientos y la manera de ver el mundo, y esto puede generar dependencia. Pero el hecho de tomar un fármaco o un psicofármaco no quiere decir que se vaya a ser una persona dependiente. Llevando un adecuado tratamiento y sobre todo un tratamiento integral con los psicofármacos, el tratamiento psicoterapéutico, el abordaje psicosocial y espiritual, el paciente puede mejorar y nunca más padecer de trastorno. ¿Sí? Doctor, Entonces, ¿puede curarse una persona que tenga este tipo de trastorno o solamente es para mantenerlo? no, este trastorno es un trastorno transitorio. Es un trastorno transitorio que no tiene por qué cronificarse ni por qué llegar a, o sea, ser un trastorno mental grave. Esto es un trastorno que en toda la literatura y en todos los lugares del mundo se maneja como un trastorno que en un momento determinado se estructura, pero llevando un buen abordaje, el paciente después puede vivir sin medicación y sin un tratamiento. Sobre todo, lo que tienen que modificar son los modos y estilos de vida. Hay que modificar las estructuras de pensamientos, hay que ayudarle al paciente a que aprenda a realizar adecuadas tomas de decisiones, tener un buen proyecto de vida, poder realizar un buen uso del tiempo libre, aprender otras herramientas que le permitan poder disminuir los síntomas de ansiedad o aprender a canalizar el estrés adecuadamente cuando aparece, pero es un trastorno transitorio, un trastorno que no tiene por qué cronificarse. La ansiedad puede generar todo este tipo de situaciones que agravan la salud y el sistema nervioso de la persona en este caso. Sí, puede generar incluso todo esto, pero además otra de las complicaciones que tiene muchas veces el trastorno de ansiedad paroxística es que se puede complicar con la agorafobia. La agorafobia es también un trastorno de ansiedad que alterna con los trastornos de ansiedad paroxística. ¿Por qué? Porque el paciente, al experimentar tanta angustia por todos estos síntomas, llega un momento que no quiere quedarse solo en la casa por temor a que le suceda algo y que no haya nadie que le auxilie, o si no, tiene temor trasladarse hasta largas distancias y que en el trayecto le pueda suceder algo y que no haya nadie que le auxilie, o estar en multitudes donde le suceda algo y no sepa cómo poder salir de allí. Entonces, esto tiene una repercusión social al punto que puede limitar las actividades laborales, familiares. ¿Por qué? Porque cuando el paciente padece de trastorno de ansiedad paroxística, la familia se desespera, no sabe cómo ayudarlo, y esto provoca incluso depresión familiar, provoca estrés familiar. Muchas veces hay pacientes que tienen que dejar de conducir, no pueden conducir porque si conducen tienen temor que les suceda algo y que puedan tener un accidente. Tienen que entonces tomar la conducción otra persona de la familia, y asimismo hay personas que tienen a veces que hasta dejar de trabajar porque realmente es un trastorno muy discapacitante, pero es un trastorno transitorio que si se trabaja adecuadamente no tiene por qué cronificarse y pasa y no tiene por qué ocurrir nunca más nada para toda la vida. ¿Cómo Así ayuda es. a la familia aquí en este trastorno? La familia ayuda primeramente identificando los síntomas, que era como te comentaba anteriormente. Si va al, a la emergencia y el médico general confirma que no tiene absolutamente nada desde el punto de vista biológico, aunque haya llegado con taquicardia, no quiere decir que vas a debutar con un infarto agudo del miocardio. Si te hacen un electrocardiograma y da negativo, no hay nada biológico. Si por alguna casualidad tienes dolor de cabeza o tienes, por ejemplo, gastritis, como a veces también sucede, hay pacientes con gastritis, con úlcera, que van a los médicos y los médicos le dicen que la gastritis que tiene es producida, por ejemplo, de origen totalmente del sistema nervioso, y además tiene todos estos síntomas. La familia tiene que acudir a psiquiatría, tiene que acudir a psiquiatría, psicología,
para poder llevar un abordaje adecuado con esto. Y las pautas que les decía, por favor no culpar a los pacientes, no ser muy enfáticos en que él tiene que poner de su parte y que él puede con esto solo y que puede salir solo sin tomar nada. ¿Por qué? Porque cuando el paciente no toma ninguna medicación, estamos forzando a un sistema nervioso agotado, dañado, a que siga haciendo lo que le corresponde a los neurotransmisores que en ese momento se encuentran en desequilibrio. Yo siempre pongo de ejemplo que es igual a cuando uno va caminando ya un trayecto y has caminado 3 kilómetros y estás caminando quizás, por ejemplo, con 2 fundas cargadas quizás de cosas donde ya estás agotado y alguien quiera colocarte un saco encima para que sigas caminando 3 kilómetros más. Entonces, por supuesto que llega un momento que el paciente, la persona va a caer por fatiga muscular. Así mismo sucede. Aquí la medicación viene siendo esa persona que cuando ya llegas unos 3 kilómetros caminando y te sientes agotado, te dice, préstame para poder ayudarte una de las fundas y el camino se te hace más ligero. La medicación lo que pretende es tratar de compensar el déficit que tienes de muchas reacciones bioquímicas dentro del organismo, el mal trabajo de tu sistema nervioso para poder llegar a tener una estabilidad emocional. Muy importante en este trastorno es saber que mínimo en psiquiatría los tratamientos son de 4 a 6 meses mínimo. O sea, en psiquiatría no es como en otras disciplinas ni en otras especialidades médicas que tú quizás si tienes una neumonía con 10 días de tratamiento ya te curaste. O sea, es necesario estar mínimo de 4 a 6 meses con tratamiento para que se puedan estabilizar todo biológicamente y dé tiempo a trabajar en los abordajes psicoterapéuticos y psicosociales para que te puedas curar. Porque a veces el paciente cuando ya al mes observa que se siente bien, quiere interrumpir la medicación, a veces quiere probar si puede dormir sin la medicación y entonces de pronto aparece un síndrome por discontinuación o el efecto rebote que también se le llama, que es como si estuvieras comprimiendo un resorte y de pronto le quites la mano. Si le quitas la mano de forma súbita, ese resorte sube hacia arriba y va en dirección contraria a una velocidad mayor que la que uno le estaba que uno estaba incidiendo en el resorte anteriormente. Es decir, que los síntomas que van a aparecer si uno suspende la medicación de manera súbita y en el tiempo que no es el adecuado, los síntomas van a ser más fuertes y van a ser en dirección contraria por el cual se le prescribe la medicación al paciente. Entonces, la recomendación es buscar ayuda especializada. Nos puedes encontrar en el Centro de Atención Integral en Salud Mental, Chalón, que queda ubicado en el sector Las Palmas. Aquí estamos en la calle Nelson Ortiz, 101 entre Barbizotti y Avenida del Pacífico, a los teléfonos 0994 2087 57 y 0985 5407 64. Estaremos gustosos de poder atenderles y de darles la ayuda integral que necesitan. Ha sido el doctor Abel Pérez con un interesante tema. Gracias, Fabricio. Gracias a ustedes siempre por la ayuda y por la oportunidad que nos dan para colaborar con el pueblo esmeraldeño.